Soy la doctora Gabriela Garrido, profesora de la Cátedra de Semiología, y en este seminario sobre historia clínica voy a tratar de transmitirles de manera sencilla lo básico sobre historia clínica, tema fundamental que ustedes van a trabajar durante todo el año, ya que es la herramienta básica del trabajo del médico. La historia clínica es el registro completo de la información obtenida a través del interrogatorio del paciente, del examen físico y de los estudios complementarios que se efectúen. Para hacer una buena historia clínica necesitamos de una buena relación médico-paciente. La historia clínica es un documento médico, científico y legal. De allí la importancia de que la historia clínica sea completa, que tenga datos ciertos, fidedignos, que se realice con una letra legible para que otros que quieran consultarla lo puedan hacer. Es la herramienta básica del trabajo del médico, nos introduce al pensamiento científico, nos permite arribar al diagnóstico para poder iniciar un tratamiento o prevención de una enfermedad, y la historia clínica le pertenece al paciente. Esto quiere decir que si el paciente solicita esa historia clínica, se le debe entregar. Para construir una historia clínica correcta, no solo nos alcanza con realizar el interrogatorio del paciente. Tenemos que tener en cuenta la relación médico-paciente, la entrevista, el concepto de salud y el modelo médico. Vamos a ir analizando cada uno de estos conceptos. A lo largo de la historia se definió a la salud como la ausencia de enfermedad. Actualmente, la OMS define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social completo y no simplemente como la falta de enfermedad o dolencia. La salud, entonces, es un fenómeno de construcción comunitaria. Esta construcción es cultural y depende de factores como la historia, las creencias, los valores, las estructuras económicas y políticas, entre otras cosas. Por este motivo es muy difícil establecer estándares de salud y cobra importancia el concepto de calidad de vida. Según este concepto, las personas definen qué es la salud para ellas. Pichon-Rivière dice que la lucha por la salud no es solo contra la enfermedad, sino contra los factores que enferman o la refuerzan. Entonces, orientamos o tenemos que orientar la historia clínica no solamente a tratar de diagnosticar y tratar la enfermedad, sino a tratar de realizar promoción y prevención para que el paciente tenga salud. A partir de este concepto de salud trabajado, surgen dos modelos, el modelo biomédico-cientificista y el modelo sociológico-humanista. El modelo biomédico-cientificista sería el que toma a la salud como ausencia de enfermedad. Se centra en la atención de la enfermedad del paciente, considera al paciente como un órgano enfermo, considera que la gravedad de la enfermedad está en relación directa al deterioro biológico, sin tener en cuenta todo el aspecto social y psicológico del paciente, y es individualista, es decir, la enfermedad es individual. El modelo sociológico humanista, en cambio, está centrado en el cuidado de la salud, en la promoción y la prevención, y valora al deterioro biológico de acuerdo al impacto sobre la calidad de vida del paciente. Es biográfico. Esto significa, a diferencia del otro que es individualista, que la persona se enferma en un contexto social, con todas las implicancias que ello tiene. Teniendo en cuenta esto, cuando realizamos la entrevista no debemos perder de vista al sujeto y su contexto. La persona es un todo y no trae a la consulta solo sus síntomas. Tenemos que tratar de determinar el porqué de su enfermedad,
cómo opera su enfermedad en su entorno vincular, social, laboral y económico, y tener en cuenta que si actuamos centrados en el órgano enfermo, deshumanizamos nuestra práctica médica, porque perdemos de vista al sujeto y su contexto, el porqué de su enfermedad y cómo influye ésta sobre el vínculo familiar, laboral y económico, entre otros. Cuando comenzamos con la entrevista, debemos generar en el paciente confianza, debemos darle tiempo y escucharlo, generar preguntas abiertas, nunca preguntas inducidas, y tener una comunicación tanto verbal como no verbal. El hecho de mirar a los ojos al paciente, de hacer algún gesto, de demostrarle que lo estamos escuchando y estamos interesados en lo que nos está contando. Si tenemos en cuenta todo lo hablado hasta acá, vamos a lograr una buena relación médico-paciente. Y acá surge otro concepto, que es el concepto de empatía. La empatía es saber ponerse en el lugar del otro, poseer un sentimiento de participación afectiva en la realidad que afecta a otra persona, es saber leer al otro. La empatía permite ver y entender al sujeto como un ser anímico y corporal, y tiene importancia en la terapéutica, ya que favorece positivamente la anamnesis, el diagnóstico y el tratamiento, y es clave en la curación del paciente. Acá vemos una lista de cosas que hay que hacer para empatizar con el paciente. Así vamos a entrar en la construcción en sí de la historia clínica, cuál es la estructura básica, y tener en cuenta que la historia clínica debe ser cierta, coherente, entendible, debe seguir un orden, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del seminario, y debe ser completa. Muchas veces incluye datos que, aunque sean negativos, deben colocarse. La historia clínica comienza cuando el paciente ingresa al consultorio, o si el paciente está hospitalizado, en el momento en que el médico llega a su habitación. El hecho de darle la mano al paciente ya va generando una situación de empatía. La historia clínica incluye los datos básicos, que son el interrogatorio, el examen físico y los exámenes complementarios que puede llevar el paciente al momento de la consulta, la lista de problemas y las notas de evolución. En este primer periodo a ustedes solamente nos vamos a referir a los datos básicos, y dentro de este al interrogatorio. En años posteriores, el año que viene, van a trabajar mucho más historia clínica y ya van a ver el resto de las partes. El interrogatorio o anamnesis puede ser directo, cuando se hace entre el médico y el paciente, o indirecto, cuando hay una tercera persona que es la que responde al interrogatorio. Esto puede ser, por ejemplo, en pacientes con alteraciones neurológicas, en pacientes con hipoacusia severa, en los niños, o en por alguna otra causa que dificulte el interrogatorio. El interrogatorio incluye los datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales y familiares, hábitos, noción de foco y anamnesis por aparato. Los datos personales incluyen el nombre y apellido del paciente, la edad, el sexo y género, el estado civil, nacionalidad, domicilio actual y anterior, vivienda, procedencia, ocupación, estudios y religión. En relación a estos datos, por ejemplo,
¿Por qué es importante la edad y el sexo? Porque hay patologías que son prevalentes en relación a la edad y al sexo. Tener en cuenta el domicilio y la vivienda como factores de riesgo para ciertas patologías. La ocupación, no es lo mismo un paciente bancario que trabaja todo el día en una oficina que un obrero de la construcción. Los estudios, esto es importante tener en cuenta también para la comunicación con el paciente. Acá tienen una imagen de los datos personales de una historia clínica. El motivo de consulta es la razón que lleva al paciente a la consulta. Es un problema que aqueja al paciente. Un problema es todo aquello que requiere una atención por parte del médico. De acuerdo a todo lo que fuimos desarrollando en esta clase, un problema puede ser un síntoma, un signo, pero puede ser también un control de salud, una situación laboral o familiar. Teniendo en cuenta este concepto de todo al hablado, donde dijimos que la salud no es ausencia de enfermedad, el motivo de consulta de un paciente puede ser, por ejemplo, un control de salud o un problema en un contexto familiar que le preocupa y lo lleva a la consulta. El motivo de consulta es la razón que lleva al paciente a la consulta. Es un problema que aqueja al paciente y se define como problema todo aquello que requiere atención por parte del médico. Teniendo en cuenta todo lo que hablamos recién, ese problema puede ser un síntoma o un signo, un diagnóstico, pero también puede ser que el paciente consulte por un control de salud, por una situación laboral o familiar, y vamos a tener en cuenta también este concepto de lo que es calidad de vida para ese paciente. Entonces hay pacientes que van a consultar por cosas muy leves o solamente por un control de salud, mientras que hay pacientes que tienen otro concepto de lo que es salud y calidad de vida y van a consultar por cuadros ya más severos o cuando su enfermedad está más avanzada. El motivo de consulta es puntual, se escribe el signo o síntoma más importante por el cual el paciente consulta o en el caso de que sea un control de salud, se coloca control de salud. En la enfermedad actual sí vamos a hacer una descripción cronológica y detallada de ese signo o síntoma por el cual el paciente consulta y de todos los otros síntomas o signos que lo acompañan. Debe describirse en la enfermedad actual todo lo vinculado a la enfermedad, debe tener una secuencia lógica y tiene dos etapas. En una primera etapa lo dejamos al paciente que exponga libremente sobre su signo-sintomatología o su problema, lo que lo llevó a la consulta, y en una segunda etapa hacemos un interrogatorio dirigido, o sea que vamos preguntándole nosotros preguntas que nos orienten a hacer la enfermedad actual. Ojo que dirigido no quiere decir que sea inducido. Y siempre recuerden que no debemos hacer preguntas inducidas. Acá les muestro un ejemplo de motivo de consulta. En este caso el paciente consulta por dolor abdominal. Ven que el motivo de consulta es muy cortito y sí, en la enfermedad actual nos vamos a extender sobre la descripción de este motivo de consulta. En este caso, que es un dolor abdominal, describimos el tiempo de evolución, el carácter de dolor, la localización, si se irradia, la intensidad, con qué mejora, con qué aumenta y los síntomas que acompañan a ese dolor. En este caso, por ejemplo, tiene náuseas y vómitos y tenemos que hacerlo todo de manera ordenada, redactado en forma cronológica a medida que fueron apareciendo los síntomas. Es de fundamental importancia preguntar sobre los antecedentes personales, es decir, todos aquellos episodios médicos sufridos por el paciente desde el nacimiento. Acá tienen una lista de lo que deben preguntar y remarcarles
que no se deben de olvidar preguntar nunca sobre alergia, asma, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, dislipemias. En las mujeres, además, tenemos que preguntar sobre la menarca, gestas y paridades, abortos, si fueron espontáneos o provocados, anticoncepción y menopausia. Los antecedentes familiares se refieren a aquellas enfermedades que tengan vinculación hereditaria o genética con el paciente. Debemos interrogar sobre padres, abuelos, hermanos e hijos. Los antecedentes que siempre tenemos que preguntar son alergias, hipertensión arterial, diabetes, asma, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer, sobre todo en la mujer cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata en el hombre, cáncer de colon. No confundir los antecedentes familiares con las infecciones que se pueden dar dentro del grupo familiar. Cuando hablamos de antecedentes, hablamos de enfermedades que tengan una vinculación genética con el paciente. Si estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades infecciosas y pensamos que hay en el grupo familiar, eso lo vamos a colocar en otro ítem de la historia clínica que se denomina noción de foco. En hábitos, que es otro ítem de la historia clínica, vamos a preguntar sobre alimentación. Acá es importante tener en cuenta la alimentación, si es hipersódica, si es rica en contenido graso, el apetito, si el paciente tiene un apetito aumentado o disminuido, la diuresis, qué características tiene en cuanto a cantidad, color, si tiene algún otro síntoma que la acompaña. Catarsis, lo mismo, cantidad, color, algún cambio que haya notado en su hábito evacuatorio, sueño, actividad física, el consumo de alcohol y de tabaco, en este caso preguntar si consume y la cantidad que consume, el uso de drogas y esas drogas, las vías de administración, si consume droga en forma endovenosa, inhalatoria, medicamentos que consume el paciente en forma crónica y los hábitos sexuales. Todo esto es importante porque pueden constituir factores de riesgo para determinadas patologías, por ejemplo, una dieta hipersódica, una disminución de la actividad física, pueden ser factores de riesgo para la hipertensión arterial, el consumo de drogas endovenosas pueden constituir un factor de riesgo para algunas infecciones de transmisión parenteral como el HIV, las hepatitis B y la hepatitis C. Lo mismo que los hábitos sexuales, donde las parejas inestables que no tienen conductas de cuidado pueden tener factor de riesgo para estas infecciones como el HIV o la hepatitis B y C. La noción de foco es el lugar en el cual se encuentra una infección y desde la cual puede propagarse, entendiendo como lugar al núcleo familiar, una institución o bien un área geográfica delimitada. Este dato es muy importante en las enfermedades endémicas. Muchas de estas enfermedades se presentan con signos y síntomas inespecíficos y el hecho de vincular a estos signos y síntomas con alguna zona endémica nos ayuda al diagnóstico. Es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de la fiebre hemorrágica argentina, el hantavirus, la fiebre amarilla. Por ejemplo, un paciente que vive en el Chaco o que viaja periódicamente al Chaco, por ejemplo, porque es camionero, puede tener una noción de foco positiva para Chagas. En relación a la tuberculosis, tener en cuenta en pacientes que uno sospecha como diagnóstico la tuberculosis, es fundamental en la noción de foco preguntar si en su familia o en su ambiente laboral hay convivientes que presenten tos con expectoración crónica.
En el caso, por ejemplo, del HIV y de la hepatitis, como lo dije antes, tener en cuenta que el factor o la noción de foco en estos casos sería el hecho de que los pacientes tengan relaciones sin los cuidados adecuados, sin tener una pareja estable o que hayan recibido transfusiones o consuman droga de manera endovenosa. La anamnesis por aparato es el último ítem del interrogatorio en la historia clínica. Tiene por finalidad completar la información que podría haberse pasado por alto en los datos anteriores. Debemos preguntar sobre síntomas y signos de órganos y sistemas en forma ordenada, desde cabeza y cuello hasta miembros, y los signos y síntomas que ya fueron referidos no deberán repetirse. Acá ven cómo figura en la historia clínica la anamnesis por aparatos y sistemas y cómo se pregunta, por ejemplo, en aparato respiratorio, digestivo, urinario, etcétera, abarcando todos los aparatos y sistemas. El familigrama o genograma es la representación gráfica de la estructura familiar y nos informa sobre su funcionamiento. Utiliza símbolos seleccionados por convención, lo que permite su interpretación por cualquier médico capacitado. Permite conocer el contexto familiar y los antecedentes familiares de importancia y es una de las herramientas fundamentales en la práctica del médico de familia. Esto lo van a ver con más ampliado el año que viene, pero ahora se los describo como para que tengan una idea. Estos son los símbolos que se utilizan. Acá tienen un ejemplo armado donde se ven las relaciones entre los padres, los hijos, se anotan también si tienen alguna enfermedad, algún problema laboral, etc. Una vez finalizado todo el interrogatorio, pasamos al examen físico, que incluye 4 pasos: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección comienza desde el momento que vemos al paciente. Al ingresar el paciente al consultorio ya podemos ir viendo algunas características del paciente, si es obeso, si tiene un adelgazamiento extremo, su marcha, si tiene alguna asimetría en su fascie, si tiene algún movimiento anormal, o sea, ya vamos viendo algunas características. Cuando hablamos de inspección, primero se hace una inspección general de todo el paciente, y después una inspección focalizada en cada órgano o sistema que vamos a examinar. Por ejemplo, hacemos una inspección detallada de tórax, una inspección detallada de abdomen, de fascies, de miembro, etc. La inspección nos permite evaluar formas, por ejemplo, la forma del tórax, del abdomen, si es un abdomen plano, si es un abdomen globoso o prominente, tamaños, límites, simetría o asimetría. Coloración, la coloración de la piel, que puede ser eritematosa, puede ser cianótica o azulada, puede ser pálida, la movilidad del paciente, el nivel de conciencia y las fascies. La otra maniobra que utilizamos para el examen físico es la palpación. Palpación es tocar con las manos para poder reconocer algo a través del tacto. Vamos a palpar desde fascies, cuello. En el cuello vamos a palpar ganglios, vamos a palpar tiroides, vamos a hacer palpación del aparato respiratorio, palpación de abdomen, palpación de pulsos. Nos permite delimitar el tamaño de algún órgano, por ejemplo el hígado. Podemos determinar el tamaño palpando el borde inferior del hígado, nos permite determinar ciertos límites, la consistencia. Por ejemplo, si palpamos una tumoración, vamos a ver si esa tumoración tiene una consistencia blanda o una consistencia dura, la superficie, si un órgano que palpamos como el hígado tiene una superficie rugosa o lisa, la sensibilidad, si al palpar el paciente siente dolor o no, la movilidad y la temperatura.
La palpación puede ser unimanual, cuando palpamos con una sola mano. Esta puede ser una palpación superficial o más profunda, o puede ser bimanual. Bimanual a su vez puede ser con manos yuxtapuestas, como ustedes ven en la imagen que hay un entrecruzamiento de las manos. Esto lo que permite es lograr una mayor profundidad a la palpación. Pueden ser con manos opuestas, donde una mano sirve como punto de apoyo y la otra es la que palpa, o con manos superpuestas, que colocamos una mano encima de la otra y la finalidad es la misma que la de utilizar las manos yuxtapuestas, es decir, lograr una mayor profundidad a la palpación. La percusión nos permite escuchar diferentes sonidos. Se utiliza un dedo que se llama dedo plexímetro, que es el que se apoya sobre la zona a percutir, y el dedo percutor, que es el que va a golpear sobre este dedo plexímetro y es el que va a generar el sonido. La percusión se utiliza en el pulmón, se utiliza en el abdomen. A través de la percusión se pueden diferenciar distintos sonidos. La sonoridad, que es característica del pulmón, que es un órgano que contiene aire. La hipersonoridad, que es cuando hay mayor cantidad de aire o ese aire se encuentra a tensión. Lo vemos en algunas patologías como en el enfisema, por ejemplo. Y la matidez, que es un sonido más apagado y es característico de los órganos sólidos o cuando hay colecciones líquidas. Por último, la auscultación, que permite escuchar los sonidos que se producen en el cuerpo, se lleva a cabo a través del estetoscopio, que puede ser de membrana, como ustedes ven en la imagen de la izquierda, o un estetoscopio de campana, y nos permiten escuchar los ruidos cardíacos, soplos, los ruidos respiratorios pulmonares, los ruidos hidroaéreos en el abdomen. La historia clínica va a respetar en general la estructura que les fui mostrando recién. Sin embargo, hay algunas variables que tenemos que tener en cuenta y que van a diferenciar algunas historias clínicas. Por ejemplo, hay una diferencia entre la historia clínica ambulatoria, que es aquel paciente que va a la consulta, o la historia clínica de internación. Hay una historia clínica que se denomina orientada a lista de problemas. Algunos datos que tenemos que tener en cuenta en la historia clínica del recién nacido o de la paciente embarazada. La historia clínica del paciente internado está orientada al episodio concreto que determinó la estadía en el hospital o en el sanatorio. Incluye notas de enfermerías, interconsultas, notas de evolución y epicrisis. La epicrisis es un resumen de la historia clínica que se hace cuando el paciente se le da el alta o si hay un óbito, entonces se hace un resumen y se coloca al inicio de la historia clínica. En consultas posteriores, en internaciones posteriores, cuando se ve la carpeta con la historia clínica del paciente, va a aparecer en primer lugar la epicrisis de la internación anterior. La historia clínica ambulatoria tiene tiempos diferentes. Supuestamente el paciente es seguido durante largos periodos por el mismo médico, entonces va a tener diferentes consultas por diferentes motivos. La historia clínica del recién nacido no solamente va a tener los datos del bebé, sino los antecedentes de la madre, el nivel socioeconómico, educación, vivienda, si la mamá tuvo hipertensión o diabetes gestacional, en estado nutricional, otras enfermedades que haya tenido durante el embarazo como rubiola, alguna enfermedad de transmisión sexual, el grupo sanguíneo y factor de ambos padres, si tuvo partos y o abortos anteriores, hábitos de la madre como tabaco, alcohol, drogas o fármacos. Es importante tener en cuenta si el parto fue prematuro o a término, las características del parto, si el recién nacido nació con forceps, si hubo placenta previa, el peso al nacer del recién nacido y el APGAR, alimentación, inmunizaciones, etc.
Por último, 2 palabras sobre la informatización de la historia clínica. Actualmente en muchos centros de salud o instituciones o sanatorios trabajan con la historia clínica informatizada. Esta tiene la ventaja de estar siempre disponible, es legible, hay registros más claros de los datos, se pueden hacer ingresos de datos estandarizados, permite el acceso a métodos complementarios, la atención de distintos profesionales, es más económica y necesita un menor soporte físico. Para finalizar, les recuerdo que esta es una clase muy cortita de lo que es historia clínica. Ustedes pueden leer el tema del libro del Dr. Munagurria o de la página web de semiología, que es semiologiaclinica.com, donde van a encontrar mayor información. Y en segundo año le queremos dar una base para que vayan teniendo un conocimiento mínimo de lo que es la historia clínica, pero esto lo vamos a trabajar de manera más extensa el año que viene.